Bien. Mencionábamos, bueno, la clase pasada la terminamos, comentar algo así muy rápido sobre los accesorios, ¿no? Decíamos que los accesorios, ya sean codos, válvulas, reducciones, ampliaciones, cosas por el estilo, de alguna manera también tenían una contribución en la caída de presión, pero el balance de energía mecánica parte o más bien el análisis de flujo de fluidos en tuberías parte del balance de energía mecánica, parte de la ecuación de Bernoulli, y todo eso está desarrollado para flujo en tubos circulares, ¿no? Ese es el sistema, digamos, de referencia. Entonces, todo lo que sean accesorios de cualquier tipo, los tenemos que considerar como si fueran tramos rectos. ¿Sale? Por cierto, ¿ya revisaron la ecuación de Bernoulli? Se las encargo, por favor. Y entonces, decíamos, el balance de energía mecánica se define justamente así para sistemas de este tipo, para tramos rectos de tubos circulares. Estos tramos rectos tienen una caída de presión, una diferencia de presiones entre el punto 1 y 2, y esa diferencia de presiones es la fuerza motriz para que haya flujo de fluidos. ¿Sale? Entonces, si tenemos en medio de este tubo alguna conexión, simplemente lo vamos a considerar como si este tramo con conexiones se hiciera más largo. ¿Y qué tan largo se va a hacer? Bueno, pues depende cuál sea la conexión o el accesorio que vamos a tener. ¿Sale? En esta tablita la tienen en el Drive, acuérdense que ahí están todas las presentaciones que vamos viendo. Dependiendo cuál sea la conexión que estamos teniendo, las más comunes son válvulas y codos, o pueden ser Ts. Esas son digamos que las más comunes. ¿Ah? Incluso creo que el más común podría ser el codo de 90 grados, que genera una longitud equivalente de 30 diámetros. ¿Ah? Entonces solamente necesitamos saber cuál es el diámetro de la tubería, y luego a esa tubería, si tiene un codo de 90 grados, le sumamos 30 diámetros a la longitud, y con eso podemos hacer el cálculo del factor de la sumatoria de fuerzas de fricción. ¿Sale? Igual, vamos a recordar un poquito de manera general cómo es que resolvemos estos problemas. Lo que hacemos es determinar la velocidad o la caída de presión, cualquiera de las dos. Con la velocidad o la caída de presión podemos calcular el factor de fricción. Teniendo el factor de fricción, calculamos la sumatoria de fuerzas asociadas a la fricción, y con esa sumatoria de fuerzas podemos cerrar el balance de energía. ¿Sale? Si tenemos un equipo de bombeo, entonces aquí aparecería este término de trabajo. Incluso este lo marca así, si este término es 0, si no tenemos alguna bomba o algún compresor, ¿no? Un compresor o soplador. Si llegamos a tener algún equipo de ese tipo, entonces sí lo consideramos. Si no, simplemente va a haber una caída de presión asociada a cambios en la energía mecánica, que es cinética y potencial, y los efectos de fricción. ¿Sale? Este balance de energía mecánica lo podemos representar en unidades de energía por unidad de masa, la energía que necesitamos para mover cada kilogramo de fluido, o lo podemos expresar en los metros de una columna hidrostática de algún fluido con una densidad determinada. ¿Sale? Ahí mencionábamos que esos metros, lo más común es asociarlos más bien a los milímetros de mercurio que puede haber como caída de presión, pero esos milímetros de mercurio se pueden considerar con cualquier tipo de fluido,
y la diferencia va a ser la densidad, ¿vale? Esa parte está clara. Bien. ¿Qué quiere decir? En la clase pasada, por cierto, veíamos este problema que hasta donde veo, la única variable que veo aquí, digamos que podría estar causando ruido, no sé si recuerdan cómo estuvo ahí la onda, es el diámetro. Aquí no sabemos si son 100 milímetros o 10 milímetros o qué valor tenía el diámetro. Eso fue el que nos generó ahí un conflicto desde el cálculo del número de Reynolds, porque teníamos un Reynolds de 3000, ¿sale? Ese Reynolds de 3000 nos genera un conflicto porque si nos queremos ir al diagrama de Moody, entonces estamos en esta zona de transición que pues de alguna manera genera ahí problemas, ¿no? A mí se me hace que más bien ese tubo tenía que haber sido como de unos 10 milímetros o algo así de diámetro. Entonces eso nos llevaría a un número de Reynolds de por aquí, 300. Entonces eso ya es un régimen laminar, se puede calcular con esta ecuacióncita de 16 entre el Reynolds y con eso ya tenemos un factor de fricción. Ese factor de fricción lo metíamos en esta ecuación y con eso ya podíamos calcular la diferencia de presión, la caída de presión, y eso nos daba en principio un factor de fricción un poquito más alto, un diámetro más pequeño, y con eso el delta P podría ser más grande, no de 0.2 centímetros, sino de, no sé, a lo mejor 20 centímetros o algo por el estilo. Eso ya sería algo razonable. Pero bueno, creo que ahí el detalle es justamente esto, ¿no? El diámetro del tubo. ¿Sale? Ahora, toda esta confusión partió por el número de Reynolds. ¿Seguimos viendo el PowerPoint? Sí. Ok, decíamos, toda esta confusión partió por el valor que obtuvimos partió del valor que obtuvimos para el número de Reynolds. ¿Qué es el número de Reynolds? Según esta cosa, según esta imagen, el número de Reynolds es un cociente entre fuerzas inerciales y fuerzas viscosas. A ver, ¿qué quiere decir eso? Para ustedes, ¿qué quiere decir eso? Nos dice que si estamos en un valor menor a 2100, entonces va a haber un flujo laminar, y si tenemos un Reynolds de más de 4000 o de 4000 en adelante, tenemos un flujo turbulento. Si tenemos números pequeños para el número de Reynolds, entonces las fuerzas viscosas son más grandes o las fuerzas inerciales son más pequeñas. Si tenemos números de Reynolds muy grandes, entonces las fuerzas inerciales son más grandes y las fuerzas viscosas son más pequeñas. Otra vez, ¿qué quiere decir eso? ¿A ustedes qué les dice eso? A ver, alguien. ¿Nadie? Más allá de aprendernos las ecuaciones y ver qué ecuación necesitamos para resolver un problema, lo que necesitamos es entender el significado de estas cosas. Todos los fenómenos de transporte, ya sea momento, calor o masa,
los tres se basan en análisis de números adimensionales, en interpretación de números adimensionales. Ahorita este es el primero de muchos que van a ver en 3 trimestres. Entonces, vamos a ver qué significa eso. ¿Qué les dice esa relación? Fuerzas inerciales y fuerzas viscosas. A ver, alguien diga algo, por favor. Si las fuerzas inerciales son mayores que las fuerzas viscosas, vamos a tener un número un número elevado de Reynolds. Ajá. Las fuerzas viscosas son, son mucho mayores que las fuerzas inerciales, vamos a tener un número de Reynolds muy pequeño. Ajá. Dicho de otra manera, el número de Reynolds es directamente proporcional a las fuerzas inerciales, inversamente proporcional a las fuerzas viscosas. Ajá. Ok. En términos matemáticos, es correcto lo que estás diciendo. Ahora, imagínate que tienes enfrente a tu hermanito, a tu mamá, papá, no sé, y que le quieres explicar qué significa o qué es el número de Reynolds, ¿cómo se lo dirías? ¿No? Eh, Podría ser la relación que se guarda entre las fuerzas que empujan el líquido, entre las fuerzas que se oponen a este movimiento. Ajá. ¿Cuáles son las fuerzas que se oponen al movimiento? Las fuerzas viscosas. ¿Ok? ¿Y las fuerzas inerciales qué hacen? eh, Empujan el líquido, por así decirlo, Ajá. y este movimiento se puede dar por una fuerza de empuje que podría ser, por ejemplo, una columna hidrostática. Una columna hidrostática. A ver, la columna, el término asociado a la presión por una columna hidrostática, haz de cuenta que tú estás cargando un tubo así lleno de agua, ¿no? Y ese tubo puede ser de 1 metro o puede ser de 5 metros. Y el peso va a tener un efecto siempre y cuando la distancia esté en forma vertical, porque es en la componente en la que tiene efecto la gravedad, ¿no? Si tú te metes a nadar a una alberca, por ejemplo, no importa si la alberca es muy grande o es muy pequeña, lo que importa es qué tan profundo te metes, ¿no? Y si te avientas un clavado y tú vas hasta el fondo de la alberca, entonces sientes cómo se te tapan los oídos porque ahí es donde empieza a aumentar la presión. Ese es el efecto de una columna hidrostática. Ahora, las fuerzas viscosas, decías, son las fuerzas que se oponen al movimiento. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué son las fuerzas inerciales? A ver, ¿le sigues tú o me dices un número? Entre el 1 y el 20. Más bien entre el 2 y el 20. Ese, A ver, ¿cuál es el número? 13 me dijiste. sí. Ah, ok. 13, Mauricio Piñón. A ver, Mauricio, ayúdanos tú. Mauricio, ¿estás ahí? Te puedo repetir la pregunta. Sí. ¿Qué son las fuerzas inerciales? Para ti, ¿qué son las fuerzas inerciales?
¿A qué les suena la palabra inercia? Eso lo vemos en las clases de física, pero así como es la costumbre ver cuestiones físicas, variables físicas, pues vemos el significado que nos mencionan los libros, pero realmente no nos detenemos a ver qué es lo que implican realmente, ¿no? El número de Reynolds o los números adimensionales que vemos en fenómenos de transporte, todos tienen un significado y todos traen ese significado en cualquier libro, pero por ejemplo el número de Reynolds, todos los libros te dicen que es el cociente entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. Ok, está bien, hasta ahí vamos bien. La pregunta es, ¿cómo interpretamos eso? ¿Qué significa eso para nosotros? Entonces, ya dijimos cuáles son las fuerzas viscosas, ahora cuáles son las fuerzas inerciales. ¿No? Podría ser la fuerza que tiene el fluido de permanecer en estado de reposo relativo o en movimiento. Ok. Y entonces, si el fluido está en reposo, de manera natural va a querer seguir en reposo. Y si está en movimiento, de manera natural, va a querer seguir estando en movimiento. ¿A eso te refieres? Sí, profesor, más que nada que opone como una resistencia a la materia, ¿no? Una Como dentro resistencia. O sea, la definición de inercia es la resistencia al cambio en el estado de movimiento. Y justo eso quiere decir, si estamos estáticos, vamos a tender a quedarnos estáticos. Si estamos en movimiento, vamos a tender a estar en movimiento, vamos a tender a mantener esa velocidad que llevamos, ¿no? sí, profesor. Y la inercia depende de la masa. Si estamos hablando de un fluido, la inercia va a depender de la densidad del fluido. Si el fluido es muy denso, va a tener fuerzas inerciales más grandes, ¿no? ¿Sí vamos bien? Sí, profesor. Ok. Ahora, entonces, si las fuerzas viscosas son las que se oponen al movimiento y las fuerzas inerciales son las que se oponen al cambio en el estado de movimiento, ¿cómo explicaríamos esto del número de Reynolds si se lo estuviéramos explicando a nuestro hermanito, a nuestro papá, a nuestro abuelito, a nuestra mamá, no sé? A ver, alguien. ¿Nadie? Los voy seleccionando al azar. A ver, Valentín Echeverría. Sí, profesor. A ver, para ti, ¿qué significa esto del número de Reynolds? Díganme algo. Anímense.
Vamos a tomar el ejemplo de una taza de café. ¿Cómo explicarías en una taza de café? ¿Cómo explicarías el número de Reynolds? Aguanten que tú le pones el azúcar o le pones el café, entonces empiezas a mover la cuchara. ¿Cómo explicarías ahí el número de Reynolds? De hecho, eso lo vamos a ver, no en una taza de café, pero sí en un tanque agitado, por ejemplo. Entonces, ahí, ¿cómo lo verías tú? ¿Cómo relacionas justo esto de que fuerzas inerciales y fuerzas viscosas y no sé qué tanto? Pues, bueno, tenemos la taza de café Ajá, con azúcar y el líquido. ajá, Eh, al, al tratar de, bueno, al quererlo endulzar y hacer un movimiento circular con la cuchara, ajá, van a existir unas fuerzas que se van a oponer al movimiento. Estas fuerzas van a ser las fuerzas viscosas. ajá, Pero antes de que yo inicie con el movimiento de la cuchara, van a ver unas fuerzas opuestas es- estas van a ser las fuerzas inerciales, porque inicialmente este líquido va a estar en reposo y, y va a querer mantener ese movimiento. Bueno, perdón, ese estado estático. Entonces, esas van a ser las fuerzas iniciales. Bueno, y también una vez que ya inició el movimiento y ya, digamos, ya es constante, entonces la situación se invierte. ajá. Las fuerzas inerciales ya van a contener un factor bueno, un movimiento. Y este, sobre la taza, bueno, la superficie interna de la taza se van a oponer a ese movimiento y entonces ahora esas van a ser las fuerzas viscosas. Así lo entiendo. A ver, Cristian, ¿tú qué opinas? De igual manera, profesor, si las fuerzas inerciales serían o sea, si al principio el líquido que está contenido en la taza de café Ujú, estaría estático, entonces esa sería la fuerza inercial. Cuando nosotros comenzamos a agitar el fluido, que en este caso pues ya le vamos a agregar un movimiento, esas fuerzas inerciales cambiarían de pasar de estado de reposo a estado de movimiento. Entonces esa sería la fuerza inercial. Mientras que la viscosa sería para mí yo la veo como la resistencia que tiene a dicho movimiento, a dicha fuerza de movimiento que se le está aplicando al fluido, que en este caso sería pues la cuchara agitando el fluido. Entonces la fuerza viscosa sería la resistencia que tendría ese movimiento que se está haciendo aplicado. Entonces, la fuerza viscosa para mí es esa resistencia que tiene el fluido a dicho movimiento que se le está aplicando, que rompe con con las fuerzas inerciales. Al menos así yo lo veo. ¿y qué diferencia hay entonces entre las fuerzas viscosas y las inerciales? Las viscosas, pues es la resistencia que tiene el fluido a dicho movimiento, y las inerciales, pues son, para mí es como la descripción del movimiento que está teniendo en ese preciso instante el fluido. O sea, la inercial es como que la que dependería de si está estático o no. Y la viscosa es la fuerza que tendría o la resistencia que tendría al movimiento que se le está aplicando. Ok, ¿y eso cómo lo observas? Pues en la taza de café sería, por ejemplo, la fuerza viscosa, yo la observo en cómo se mueve el fluido, o sea, qué tan rápido. Por ejemplo, si en esa taza, en lugar de haber agua, hubiera miel, Ajá, a mayor resistencia, por ejemplo, en la miel, hay una mayor resistencia a esa fuerza que se le está aplicando. Entonces, esa es la fuerza de viscosidad.
¿Por qué? Porque el fluido tendría una mayor resistencia al movimiento que se le está aplicando. Por ende, tendría la miel una mayor fuerza de viscosidad. Y la inercial, por ejemplo, en el agua, pues igual, o sea, yo la observo como el movimiento que va a tener el fluido. O sea, por ejemplo, en el agua, pues el movimiento pues va a cambiar de estar en estado estático en la taza a estarse moviendo. Y la miel igual, o sea, solamente sería como y que el fluido ya no está estático, sino que se comienza a mover. Para mí esa sería la manera de ver su fuerza inercial. Y la viscosa, pues sería como, ya se lo expliqué, cómo es la resistencia que tiene a dicho movimiento. Ok. A ver. A ver, a ver. A ver, Jacqueline, ¿tú qué opinas? Pues así como lo había dado usted, que la resistencia, bueno, ahora sí que la viscosidad, la fuerza de viscosidad que se está oponiendo una resistencia de un fluido. Bueno, ahora sí que lo acaba de explicar más claro mi compañero, porque me había quedado muy claro así, pero ya con el ejemplo que pusieron, pues ya me quedó un poco más claro. Por ejemplo, como dice, de la miel, o puede ser algún otro flujo más denso, como puede ser glicerina, o por ejemplo, eh, algún atole que se mueva, cuando queramos mover la cuchara, se va a estar oponiendo una resistencia porque está más denso ahora sí que ese fluido tiene una fuerza más, bueno, se está poniendo una resistencia ¿cómo se puede decir? Como que más fuerte porque está más denso ese fluido. En este caso, cuando nosotros queramos moverlo con alguna cuchara, pues no va a ser la misma fuerza que a que lo muevamos con algún líquido como el agua, que sea pues menos denso. Y en este caso se estaría oponiendo una más resistencia pues en el atole o como yo lo había mencionado mi compañero en la miel. Y cuando se encuentre en estado de reposo, pues va a estar, el líquido va a estar, pues va a tener una fuerza que al poner, bueno, ahora sí que al tener la cuchara y al aplicar el movimiento, van a estar teniendo tanto como la fuerza de la inercia que ya lo tenía y que ya va a actuar la fuerza de oposición al estar moviéndole pues con la cuchara. No, así es lo que yo entendí. Ok. Tenemos dos resistencias. Una es inercial y otra es viscosa. Y luego tenemos dos propiedades del fluido, que es la viscosidad y la densidad. ¿Vale? ¿Cómo afecta una y cómo afecta la otra? En términos de las fuerzas. ¿Dónde afecta una y dónde afecta la otra? La inercial sería en el movimiento y la viscosa sería en la resistencia o en el flujo, ¿no? Y es que las dos intervienen en el flujo. Si hablamos de un flujo, estamos hablando de cómo se va a mover el fluido. ¿Vale? Entonces, igual, vamos a ir aclarando todos esos términos. De repente hablamos de fluido y de flujo y los mencionamos a los dos como si fueran lo mismo. Entonces, no. El fluido es al que vamos a mover y una vez que se está moviendo, entonces estamos hablando de un flujo. ¿Vale? El flujo, el régimen de flujo, el régimen de movimiento, nos lo describe el número de Reynolds.
Luego el número de Reynolds tiene dos contribuciones, las fuerzas viscosas y las fuerzas inerciales. Entonces, las fuerzas viscosas, a lo mejor podríamos verlo un tanto obvio, están asociadas a la viscosidad. ¿Sale? Y la otra que nos queda, pues, es la densidad. Entonces, la densidad, decíamos hace ratito, depende de, más bien la densidad gobierna a la inercia, entonces las fuerzas inerciales dependen de la densidad. Ahora, físicamente, ¿cómo vemos eso? ¿Qué pasa si un fluido es muy denso? ¿Y qué pasa si un fluido es muy viscoso? ¿Qué es lo que veríamos? Pues muy denso, le va a costar mucho trabajo moverse. ¿Ok? Y muy viscoso, pues es que ya es otra propiedad, ¿no? Diferente. Sí. Entonces, si es muy denso, al momento en que empecemos a mover la cuchara, se va a llevar más energía porque el fluido va a estar pesado, ¿no? Y si es viscoso, ahí decía Cristian, eso nos da una resistencia. Si nos da una resistencia, ahora, ¿cómo observaríamos esa resistencia? Tal vez en la forma en que se mueve, por ejemplo, En como el puso el movimiento. ejemplo Cristian, no es la misma, no es el mismo movimiento que se observaría, por ejemplo, en la taza de café al mover el líquido a mover la miel con una cuchara, por ejemplo. Yo siento que Ajá. se ¿Sientes que es qué? pondría más resistencia en este caso la miel a tener un movimiento, por ejemplo, a la taza de café, que se podría observar el movimiento, por ejemplo, al hacerlo circular o al hacerlo hacia una sola dirección, en el tipo de las que formó, por ejemplo, así decirlo de alguna manera. Ok, sí. ¿Y cómo verías, qué diferencia verías entre el movimiento que se genera con el café y el movimiento que se genera con la miel? Que el movimiento en el café, por ejemplo, se mantiene constante hacia una sola dirección y, por ejemplo, en la miel, no, porque, bueno, algunas veces la miel, bueno, tiene más resistencia y no se podría observar del todo. En la miel se podría decir que es el movimiento gradual, ¿no, profesor? Porque, no sé, como que el movimiento de la miel se observa cuando, por ejemplo, hacemos con una cuchara, el movimiento se va viendo de forma gradual. Ok, ¿a qué te refieres con gradual? Sí, por ejemplo, que o sea, es más la resistencia que tiene el fluido, entonces cuando se le aplica el movimiento, se ve de manera más lenta cómo afecta el movimiento al fluido. Como decía Edwin, en la café, el agua pues sería un movimiento constante, mientras que en la miel yo lo veo como que es un movimiento gradual conforme va pasando el tiempo, o sea, como tiene más resistencia, el fluido se va moviendo de una manera gradual, o sea, más lenta. Exacto, porque como por ejemplo si en una taza de café tú haces un movimiento circular, pues se observa como un tipo remolino en el centro, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, si al hacer ese movimiento en la miel no vas a observar lo mismo, porque la viscosidad va a influir en eso, porque está poniendo una resistencia a la deformación del líquido. Ok, los dos ponen una resistencia a la deformación. La miel pone una resistencia mayor a la deformación. Y ahí, no sé, a mí me gustó esa palabra de movimiento gradual. Pero, ¿qué significa ese movimiento gradual? ¿Cómo lo observamos? ¿Cómo observaríamos ese movimiento gradual? Por ejemplo, si volteamos un vasito con miel, primero va a salir mucha y ya al final poco a poco se va a ir volviendo más lento porque ya queda menos y es por la viscosidad va cayendo menos cada vez.
Por la viscosidad va cayendo menos. Ajá. Al ser más viscoso, se queda, digamos que se queda pegado a las paredes y ya no se desliza con tanta facilidad, ¿no? Ajá, y si volteamos un café, todo el líquido se derrama de manera constante. Ajá. Ahí, por ejemplo, justo ahí está una aplicación experimental de las placas paralelas. ¿Se acuerdan que veíamos el caso de las placas paralelas y decíamos, bueno, vamos a jalar una y entonces vamos a generar movimiento en un extremo del fluido y vamos a mantenerlo estático en el otro extremo? Y si esas placas, si el fluido es poco viscoso, entonces la transferencia de momentum va a ser muy fácil. Entonces todo el fluido se va a mover igual prácticamente, ¿no? Si el fluido es muy viscoso, entonces de un lado se va a mover mucho, de un lado se puede mover muy rápido, pero ese lado que se está moviendo rápido no necesariamente transfiere momento a las capas que están adyacentes, y entonces aunque se mueva rápido de un lado, del otro se va a mantener estático. ¿Sale? Entre esas placas que se van formando paralelas, no hay buena transferencia de cantidad de movimiento, ¿no? Eso de que no hay buena transferencia de cantidad de movimiento, quiere decir que una placa que va moviéndose muy rápido no necesariamente le transfiere movimiento a la que sigue, cantidad de movimiento a la que sigue, y entonces esa que sigue se mantiene a una velocidad bajita, y luego la que sigue pues prácticamente no se mueve, ¿no? Como que a una placa le vale el movimiento que tenga la placa adyacente y ella dice, yo aquí me quedo, no me muevo, y ahí se queda. Ese es un fluido muy viscoso. ¿Sale? Y luego eso, si lo regresamos a la taza de café y comparamos, por ejemplo, esa taza con café y luego a un lado ponemos una taza con miel, pues entonces metemos la cuchara y movemos el café, y entonces con un movimiento ligerito vamos a mover prácticamente todo lo que está contenido en la taza. Pero si nos vamos a la taza de miel, entonces podemos mover la cuchara y la miel que esté pegada a la cuchara se va a mover con la cuchara, pero lo que esté en la orilla de la taza, pues eso ni siquiera se va a enterar de si la cuchara se movió o no, eso se va a mantener estático. Eso es porque no hay una buena transferencia de cantidad de movimiento. Y eso es porque la miel es muy viscosa. ¿Vale? Ahora, todo eso, vamos a regresar al número de Reynolds. Si el número de Reynolds es muy bajito, quiere decir que las fuerzas viscosas son más importantes que las fuerzas inerciales. ¿Vale? Quien va a gobernar el movimiento del fluido van a ser las fuerzas viscosas. Ajá. Si movemos al fluido así con una velocidad bajita, queremos que sea un movimiento suave, quien va a determinar el movimiento del fluido va a ser la viscosidad. Ajá. Si tenemos un fluido muy viscoso y lo queremos mover suavecito, pues nos va a costar mucho trabajo, ¿no? Si empezamos a moverlo un poquito más fuerte, vencemos esas fuerzas viscosas y llegamos a un punto en el que el número de Reynolds es más alto, se empieza a ver ese flujo turbulento, y cuando llegamos a ese flujo turbulento ya rompimos, ya vencimos esas fuerzas viscosas, esas resistencias viscosas, ya las vencimos, ahora sí ya le dimos una mayor presión o una mayor velocidad a la cuchara con la que estamos agitando, ya le dimos más fuerza, ya rompimos esas resistencias viscosas, ya lo obligamos a que se mueva, ahora empezamos a subir la velocidad y lo hacemos que se mueva cada vez más rápido, y entonces esas resistencias viscosas ya empiezan a perder importancia.
Cuando llegamos a un valor de 4000 para el número de Reynolds, entonces quien gobierna el estado de movimiento ahora va a ser la densidad. ¿Sale? La densidad, ¿qué es lo que nos va a generar? Nos va a generar una resistencia inercial. Esa resistencia inercial nos dice que el fluido, entre más pesado sea, entre más denso sea, va a generar una mayor resistencia inercial. ¿Y eso qué quiere decir? Si el fluido es muy denso y ya se está moviendo a velocidades altas, pues entonces así va a permanecer y así se va a seguir. O sea, una persona que pesa, no sé, 50 kilos, pues puede empezar a correr y se puede frenar así sin mayor problema. Pero una persona que pesa 90 kilos, pues le va a costar trabajo arrancar, y una vez que arrancó y ya va encarrerado, pues ahora le va a costar trabajo frenarse. Lo mismo va a pasar con los fluidos. Si el fluido es muy denso y ya rompimos esas resistencias viscosas, ya lo hicimos que se moviera, entonces ahora se está moviendo muy rápido, ahora le va a costar trabajo frenarse, a diferencia de un fluido con una densidad bajita. Ese fluido con densidad bajita, si dejamos de agitarlo, pues se va a frenar luego, ¿no? Va a desacelerar luego y se va a poner estático otra vez sin mayor problema. A eso se refieren las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas, o las resistencias inerciales y las resistencias viscosas. ¿Sale? Las resistencias viscosas, decíamos, si nosotros tenemos un impulsor y ese impulsor se está moviendo, pues al fluido le puede valer si el impulsor se mueve o no, de todos modos va a permanecer estático. Eso cuando tenemos patrones o valores bajitos para el número de Reynolds, eso es lo que va a gobernar el estado de movimiento. Y luego, una vez que logramos vencer esas resistencias, ya hicimos que todo el fluido se mueva. Ahora ese movimiento, esa velocidad que empieza a tener el fluido, va a subir poco a poco y va a llegar un momento en que ya es tan alta que el fluido ahora lo que le va a costar trabajo va a ser frenar. Y ese trabajo que le va a costar frenar ahora depende de la densidad y no tanto de la viscosidad. ¿Vale? En ese sentido, por ejemplo, si agitamos mercurio, el mercurio es muy pesado. El mercurio, una vez que lo empecemos a mover y que lleguemos a una velocidad suficientemente alta, pues entonces el mercurio se va a seguir de filo. Y si tenemos en otro sistema, tenemos agua, pues el agua, en cuanto dejemos de moverla, se va a empezar a frenar poco a poquito. ¿Sale? ¿Sí es claro? ¿Sí lo ven así? Profesor, a ver, yo tengo la duda con la fuerza inercial. Entonces, la fuerza inercial sería cuánto trabajo le cuesta iniciar a moverse y cuánto trabajo le cuesta frenarse. Frenarse, así es. Sí. Ok. Y la viscosidad, entonces la fuerza viscosa es la resistencia, así como la habíamos dicho. La resistencia que tiene el líquido al movimiento, ¿no? Movimiento, sí. Gracias, profesor. No, ¿de qué? En el sentido de la miel, por ejemplo, si tú estás queriendo agitar miel, pues puedes mover la cuchara y estás moviendo la cuchara ahí como loco, pero la miel que está en la orilla de la taza, pues no te pela, ¿no? O sea, se mantiene quieto. A diferencia del café, el café mueves tantito la cuchara y ya se movió todo lo que está en la taza, ¿no? Ese es el efecto de las resistencias viscosas. El efecto de las resistencias inerciales, como dices, son resistencias que si está estático, se va a querer quedar estático. Pero una vez que ya está en movimiento, pues ahora se va a querer quedar en movimiento, ya no se va a querer frenar. Esas son las resistencias inerciales. ¿Sale? Sí, profe. Bien, esto fue un pequeño paréntesis nada más para ejercitar esa parte de la comunicación. En el examen, por ejemplo, el primer problema era: platícame cómo haces un dispositivo para medir la viscosidad. ¿Cómo te construyes un dispositivo? ¿Qué observaciones tienes que hacer?
¿Cómo vas a medir? ¿Qué es lo que vas a medir? No sé, o sea, si nos regresamos a la taza del café, bueno, ¿qué vas a hacer con la taza de café? ¿Qué vas a mover? Bueno, vas a mover la cuchara, ok. ¿Y cómo vas a controlar eso? Ah, pues yo controlo la velocidad a la que muevo la cuchara, ok. ¿Y qué vas a ver como resultado? Bueno, voy a ver qué tanto se mueve el fluido, si se mueve poquito, si se mueve mucho. Y entonces si se mueve mucho es porque la viscosidad es muy bajita, si se mueve poquito es porque la viscosidad es muy alta, cosas por el estilo, ¿no? Pero el ejercicio ahí, o el objetivo con ese ejercicio es justamente platícame así, como si yo no fuera, como si yo no fuera ingeniero, como si yo fuera tu hermanito, o fuera tu papá, o fuera un tío, y te estoy preguntando, oye, ¿y de qué se trata tu carrera? ¿O de qué se trata tu materia de flujo de fluidos? Ah, pues a ver, explícale así a alguien que no, pues que no tiene nada que ver con tu formación, explícale lo que estás haciendo, ¿no? Y ese ejercicio de transmitirle la idea a alguien así con un lenguaje un poquito más general, ese se vuelve de repente un conflicto, ¿no? O sea, en los libros nos van a dar la definición y todos los libros van a tener la misma definición, pero el punto es cómo lo interpretamos nosotros, cómo le damos ese sentido físico a las cosas que estamos leyendo. ¿Cómo nos imaginamos que podrían estar pasando esos fenómenos que nos mencionan en los libros, ¿no? O sea, esta parte, por ejemplo, si nos vemos, si nos ponemos en esta imagen, y la imagen dice, ok, estamos en un Reynolds de menor a 2100, entonces estamos en un régimen laminar, ¿no? Y ese régimen laminar quiere decir que una partícula va a seguir esta dirección, y luego la partícula que está un poquito más abajo va a seguir la misma dirección, y la que está más abajo también va a seguir la misma dirección, pero entre esas tres partículas no se van a mezclar, ¿sale? Las tres partículas van así formaditas, se van moviendo en hilera y van bien ordenadas, ¿no? Y el flujo turbulento, entonces cada partícula se va moviendo como se le pega la gana y entonces una puede ir derechita, la otra puede ir haciendo su despapalle y entonces de repente se regresa y luego otra vez que siempre sí se va en la misma dirección. Y ahí sí una partícula de repente llega y choca con la de al lado y cada partícula va haciendo ahí su propio despapalle, ¿no? Entonces, eso nos dice el flujo turbulento. Ok, está bien. Entonces, ¿cómo medimos ese flujo? ¿Cómo observamos ese régimen? El pasar de una ecuación a pasar a una figura o a través de una ecuación poder interpretar esta figura y luego a través de la interpretación que le damos a esta figura, cómo comunicamos esa interpretación, ya sea a alguien que tiene la misma formación que nosotros y nos entendemos con el mismo lenguaje técnico, o de repente queremos dar un brinco y explicárselo a cualquier otra persona que pueda tener cualquier otro tipo de formación, ¿no? No sé, a mí, por ejemplo, hace unos años me tocó sentarme pues, con gente de gobiernos locales, gente que, por ejemplo, se entendía muy bien con abogados, pero pues llego yo como ingeniero y les empiezo a explicar cosas y como el reto ahí era cómo hacerle para platicarles las cosas con un lenguaje que a ellos les resultara interesante y entonces me pusieran atención. Porque si no, pues iba a estar ahí el ingeniero hablando y tirándose su discurso como loco y nadie le iba a pelar, ¿no? Entonces, ¿cómo haces que la gente entienda lo que realmente le quieres decir? ¿Cómo haces para transmitirle ese mensaje a las personas que no necesariamente están estudiando lo mismo que tú? Y ese ejercicio, en la medida en que nosotros vayamos comprendiendo lo que estamos haciendo, entonces ese ejercicio se nos va a hacer más fácil, ¿no? Pero si ni siquiera nosotros estamos teniendo claro lo que estamos diciendo o lo que estamos hablando aquí en la clase, pues el día que salgamos de aquí y querramos transmitir alguna idea, pues no vamos a saber ni qué decir, ¿no? Y entonces vamos a andar ahí como en Cantinflas, nada más diciendo un montón de palabras que no necesariamente nos ayudan a transmitir la idea, ¿no? El mensaje ahorita es justo eso, vamos a interpretar
físicamente, vamos a imaginarnos qué es lo que está ocurriendo con cada fenómeno que nosotros vamos viendo aquí en la clase, ¿no? Más allá de poner ecuaciones, más allá de poner definiciones, lo que nos interesa o lo que nos sirve es que realmente todo esto quede comprendido así en su totalidad, con el mayor grado de detalle, para que el día que salgamos y lo platiquemos a cualquier persona, pues cualquier persona nos entiende. A cualquier persona seamos capaces de transmitirles la idea y que se emocione tanto como nosotros cuando estamos hablando de mecánica de fluidos, ¿no? Bueno, suponiendo que estamos muy emocionados hablando de mecánica de fluidos. ¿Sale? ¿Alguna duda? Todo claro, profesor. Ok. Vamos a seguirle. El número de Reynolds o las mediciones del número de Reynolds nos dan la importancia de la disipación de energía por efectos viscosos. Ok, ¿qué significa eso? O por abajo dice, cuando el flujo está descrito por números de Reynolds grandes, quiere decir que los efectos viscosos empiezan a ser despreciables, no son tan relevantes. Ajá, la contribución que tienen a la disipación de energía es pequeña, pero un número de Reynolds pequeño significa que las fuerzas viscosas dominan en el mecanismo de disipación de energía. ¿Esto qué quiere decir? A ver, con toda el choro que nos hemos estado aventando ahorita, ¿qué quiere decir ese párrafo de abajo? Arriba nos dice el número de Reynolds, nos dice por dónde anda la disipación de energía, si por los efectos viscosos o no. Y luego, el número de Reynolds grande, quiere decir que los efectos viscosos son chiquitos. No nos importan los efectos viscosos. Pero un número de Reynolds pequeño está gobernado principalmente por esas fuerzas viscosas. Entonces, a ver, otra vez con sus propias palabras, ¿qué significa eso? A ver, Luz Perea. ¿Qué significa para ti el párrafo de abajo? Eh, que la viscosidad es... ¿Lo podría volver a repetir, profe? Ajá. Por favor, para que ya le pudiera explicar lo que entendí. Por favor. Ok, dice, cuando el flujo es representado por números de Reynolds grandes, esto significa que los efectos viscosos prácticamente no importan, ¿no? Su contribución es pequeñita en la disipación de energía. Y cuando el número de Reynolds es bajito, entonces las fuerzas viscosas dominan en el mecanismo y son el mecanismo principal para la disipación de energía. Entonces, otra vez, con tus propias palabras, ¿esto qué quiere decir? Pues como ya lo habíamos dicho, para empezar la viscosidad era la resistencia que ponía el fluido, ¿no? Ajá. Entonces, si el número de Reynolds es grande, entonces la viscosidad pues no
no es algo tan fuerte que, no es una resistencia tan grande, es lo que yo entiendo. Y cuando el número de Reynolds es chiquito, entonces la viscosidad pues va a poner más resistencia. Va a poner Es la lo que digo. principal resistencia. Ujú, Si pone más resistencia o no, eso más bien depende del fluido, si es muy viscoso o poco viscoso, ajá, ¿no? Pero entonces la principal resistencia es justamente esa propiedad del fluido. ok. ¿Sale? Gracias, profe. Vale. Luego, estas son propiedades del número de Reynolds. Si estamos en un régimen laminar, bueno, podemos calcular el factor de fricción directamente con esta ecuacioncita. Hay dos factores de fricción. Este es un dato nada más así extra. Hay dos factores de fricción. El que usamos, el que hemos estado usando ahorita es el factor de fricción de Fanning. Este tiene este subíndice F. Pero hay otro factor de fricción que expuso Darcy, y ese factor de fricción de Darcy es 4 veces el factor de fricción de Fanning. Entonces, si queremos evaluar el factor de fricción de Darcy en un régimen laminar, pues entonces es este 64 entre el número de Reynolds. ¿Sale? Aquí son algunas correlaciones que existen para evaluar el factor de fricción, para poder calcular el factor de fricción si no tuviéramos el diagrama de Moody. ¿Sale? Este factor de fricción está en función del número de Reynolds, está en función de la rugosidad del material y del diámetro del tubo. ¿Sale? Cuando definimos el factor de fricción, decíamos esto es una función de del diámetro del tubo a través del cual está fluyendo un fluido, de la velocidad a la que se mueve ese fluido y de las propiedades, ¿no? Que son viscosidad y densidad. Pero también depende del material, y depende del material en función de la rugosidad que tiene ese material. ¿Sale? Entonces, si no tenemos un diagrama de Moody, bueno, pues podemos calcular el factor de fricción por alguna de estas correlaciones empíricas. ¿Sale? Estas correlaciones empíricas, digamos que son válidas siempre y cuando nos ajustemos a las condiciones en las que trabajaron los que determinaron estas correlaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que Pavlov en el 81 tuvo una buena aproximación a través de esta correlación que vemos aquí abajo. ¿Sale? Y la correlación contiene a la rugosidad del material, al diámetro del tubo, el número de Reynolds, y entonces con esta ecuación nosotros podemos calcular el inverso de la raíz del factor de fricción de Fanning, y con eso podemos hacer el cálculo de la sumatoria de fuerzas y todo lo demás, ¿no? Pero Pavlov, en esta publicación del 81, obviamente él tuvo que haber dicho, en mi experimento, en los experimentos que realizamos en el laboratorio, trabajamos con un tubo de materiales, no sé, tubo galvanizado, acero inoxidable, vidrio y PVC, ¿no? Entonces, eso nos abre una ventana de operación para la rugosidad entre 0 y 0.15, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya tenemos que esta correlación va a ser válida solamente cuando la rugosidad vale entre 0 y 0.15. Y luego tuvo que haber dicho, para estos experimentos utilizamos tubos de diámetros que van entre 1/8 de pulgada y 1,5 pulgadas, por ejemplo. Entonces, tenemos ya una ventana de operación entre los diámetros del tubo y ya sabemos en dónde nos podemos mover para esta D. Y luego, en esos tubos, determinamos una velocidad o un flujo que va desde 0 hasta, no sé, 2 litros por segundo.
Y ese 0 a 2 litros por segundo va a generar una velocidad para cada uno de los diámetros. Y entonces también nos da una ventana de operación en cuanto a la velocidad con la que se mueve ese fluido o al número de Reynolds, ¿no? Y luego tiene que decir, para este estudio utilizamos fluidos cuya densidad va, no sé, de 0.95 a 0.99. Y la viscosidad que va de 1 a 5 centipoases, por ejemplo, ¿no? Y entonces, si cumplimos con las características que menciona Pavlov en esta correlación, podemos utilizar esa ecuación con confianza. Pero si nos salimos de esa ventana de operación que describe Pavlov, entonces ya no necesariamente va a ser tan preciso el cálculo. Y entonces nos podríamos ir a la correlación que propuso Colebrook en el 39 y entonces nos vamos a esta ecuación que va aquí arriba, ¿no? Y lo mismo, tenemos que ir al informe o al artículo que propuso Colebrook, que publicó Colebrook, y nos vamos a ver cuáles fueron las condiciones de operación, qué diámetros de tubo utilizó, qué materiales de tubo utilizó, qué fluidos utilizó, en qué flujos los estaban moviendo o a qué velocidades los estaban moviendo, y con eso podemos ver si estamos dentro de esa ventana de operación. Si estamos dentro de esa ventana de operación, entonces podemos usar estas correlaciones empíricas, ¿sale? Las correlaciones empíricas surgen de las mediciones y de las observaciones experimentales, pero las correlaciones empíricas tienen esa limitación. Tenemos que estar dentro de las condiciones que ellos ensayaron para poder utilizar esas correlaciones con confianza. Y si no, pues entonces nos vamos al diagrama de Moody, determinamos cuánto vale el número de Reynolds, determinamos cuánto vale la rugosidad relativa, que es esta epsilon entre el diámetro. Con eso nos vamos al diagrama, vemos el número de Reynolds, subimos hasta la curva que corresponde al sistema y sobre eso nos vamos a ver cuánto vale el factor de fricción. ¿Sale? Esa es, digamos que es una manera de resolver de manera general. Ahí no nos importa mantenernos con un tipo de fluido o a un cierto diámetro, no nos importa, ¿sale? Si el régimen es laminar, calculamos directamente factor de fricción. Si el régimen es turbulento, entonces nos vamos a lo que nos diga el diagrama. El diagrama está determinado por el número de Reynolds, está determinado por la rugosidad relativa, y de manera gráfica obtenemos el valor del factor de fricción. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Aquí otras correlaciones. Y lo que decíamos, cuando hay un accesorio, entonces la longitud total que vamos a observar, si tenemos accesorios, vamos a suponer, vamos a hacer de cuenta que no lo tenemos. Vamos a llevarnos el sistema a un sistema como si fuera un tubo recto completamente. Y entonces, si tiene accesorios, esos accesorios los vamos a considerar como si fueran tramos extras rectos. Y esos tramos rectos van a tener una longitud equivalente, y la longitud equivalente la vamos a determinar con cierto número de veces el diámetro, que eso va a depender de qué accesorio es el que estamos evaluando, ¿no? O qué accesorio es el que tenemos dentro de la tubería que vamos a analizar. Y entonces lo que vamos a hacer es simplemente sumar la longitud equivalente que genera cada uno de los accesorios, sumamos todos esos accesorios y al final vamos a tener una longitud equivalente total que va a ser todos los tramos rectos más la sumatoria de todos los equivalentes de todos los accesorios. Y con eso ya tenemos ahora sí la longitud total, y esa longitud total la metemos en la definición de la sumatoria de fuerzas. ¿Sale? Nos vamos a esta definición. Esta L
ya no es la longitud de un tramo recto, sino es la longitud equivalente que generan todos los tramos rectos más todos los accesorios. ¿Sale? Entonces, el balance, si ya tenemos un sistema como este, que puede tener un montón de conexiones y un montón de accesorios en el Inter, pues nos lo vamos a llevar a un sistema como si fuera este sistema de aquí. ¿Sale? Ya que tenemos este sistema que es puro tramo recto, ahora sí, ese ya es adecuado para evaluar el balance de energía mecánica, para evaluarlo como se desarrolló la ecuación de Bernoulli, y podemos llegar al mismo análisis, ¿sale? Evaluamos factor de fricción, determinamos la longitud equivalente total, calculamos la sumatoria de fuerzas y con eso podemos calcular el delta P entre ρ, que puede ser la energía que nos va a costar mover cada kilogramo de fluido, o la presión, la caída de presión que debemos generar para poder mover al fluido en un flujo determinado o a una velocidad determinada. ¿Sale? El procedimiento es exactamente el mismo, la única diferencia va a ser la longitud que vamos a tener aquí. ¿Va? Luego, por aquí son algunas consideraciones en el cálculo de la energía mecánica, de la energía cinética, perdón. Esta ecuación para energía cinética aplica para gases. Estos gases vamos a tener la energía cinética como la velocidad al cuadrado sobre 2, y esto igual dividido entre un factor alfa, y ese valor alfa, o el valor de ese parámetro alfa, va a depender de si el flujo es laminar o es turbulento. ¿Vale? Aquí tenemos ahí como consideraciones especiales si estamos hablando de un fluido incompresible o un líquido. Ajá. Si tenemos un líquido, entonces este integral de la presión con la densidad simplemente se vuelve un delta P entre ρ, eso ya lo habíamos mencionado. Y si no, si tuviéramos un gas, entonces ese gas va a tener cambios en la densidad con la presión y con la temperatura. ¿Sale? Entonces, aplicamos una ecuación de gases ideales, hacemos una aproximación con la ecuación de gases ideales. Si tuviéramos un gas no ideal, bueno, pues ya utilizaremos alguna otra ecuación de estado, pero si no, pues hacemos una aproximación así, simplemente con gases ideales, calculamos la densidad en función de la presión y la temperatura, y con eso podemos meter esta función a la integral, y ahora sí, resolvemos esta integral y hacemos los cálculos de la caída de presión y hacemos el mismo balance de energía mecánica. ¿Sale? Lo fácil, obviamente, pues va a ser trabajar con líquidos, pero si tuviéramos el caso de flujo de aire, por ejemplo, para un bioreactor, bueno, pues ese movimiento del aire, por ejemplo, podríamos calcularlo a través de esta ecuación de aquí abajo. ¿Vale? Aquí, esta ecuación que vemos aquí nos habla sobre la rugosidad, los cambios que podría tener la rugosidad del material, esto asociado a la corrosión. A lo mejor en nuestro caso no tiene mucho sentido esto. ¿Por qué? Porque normalmente vamos a utilizar fluidos que pueden ser medios de cultivo, pueden ser algunas mezclas de compuestos alimenticios que no van a tener esas propiedades corrosivas, además de que los tubos que utilizamos normalmente son acero inoxidable de grado sanitario,
Entonces ahí los efectos de la corrosión pues van a ser mínimos. Tal vez esta ecuación no tendría mucho sentido, pero si estamos hablando de mover, no sé, alguna solución de ácidos o cosas por el estilo, en ductos en alguna planta química, por ejemplo, en alguna productora de pinturas, en alguna petrolera, por ejemplo, ahí sí podemos tener estos efectos de corrosión, y esos efectos de corrosión lo que van a generar es un cambio en la rugosidad del material. Si el material se empieza a volver más rugoso, entonces el factor de fricción va a ir aumentando con el tiempo, y eso va a generar que también con el tiempo cada vez nos cueste más trabajo mover ese fluido. ¿Sale? Entonces, en nuestro caso no tiene mucho sentido, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. ¿Sale? Y luego por acá nos habla del radio hidráulico. Este radio hidráulico es digamos que es algo así como una longitud equivalente, pero ahora vamos a considerarla para el caso en que no tengamos tubos circulares. ¿Sale? Otra vez, el balance de energía mecánica y todo este análisis lo estamos haciendo para flujo de fluidos en un tubo circular. Si ese fluido no estuviera en un tubo circular, entonces nos tendríamos que ir a este parámetro del radio hidráulico, y ese radio hidráulico lo vamos a calcular como si fuera el área entre el perímetro. ¿Sale? Vamos a suponer que estamos en un tubo cuadrado, por ejemplo. Si estamos en un tubo cuadrado, pues entonces aquí arriba tenemos el lado al cuadrado, o si es un rectangular, entonces tendríamos base por altura. Ajá, y esa base por altura se divide entre el perímetro, que es lado más lado más lado más lado, y con eso vamos a generar ese radio hidráulico. Luego ese radio hidráulico lo multiplicamos por 4 y tenemos ahora un diámetro equivalente. Ese diámetro equivalente es el que consideramos para el número de Reynolds y para poder determinar el factor de fricción. ¿Sale? Entonces, ya llevamos dos longitudes equivalentes. Una que es la longitud equivalente de todo el tramo recto en función de todos los accesorios que podamos tener en la tubería, y este radio hidráulico que va a ser para el caso en el que el fluido se mueva por algún canal que no necesariamente es un tubo circular. Lo hacemos como si fuera un equivalente a un tubo circular, y hacemos otra vez el mismo análisis para poder llegar a esa caída de presión y poder determinar o poder calcular la potencia de la bomba que vamos a necesitar para mover al fluido. ¿Sale? Y con eso, pues ahora sí ya podemos calcular o podemos resolver diferentes problemas, como es que tenemos una bomba. Esa bomba va a generar un flujo, ese flujo tiene que subir ciertos metros y llegar hasta a poder llenar a lo mejor un tinaco que está en la azotea de una casa, ¿no? Ese tubo ahora ya tiene 2 codos de 45 grados, tiene una componente vertical, tiene una componente horizontal, tiene cierta longitud de tramos rectos y una longitud equivalente de todos estos accesorios, que en este caso son simplemente dos codos de 45 grados. ¿Sale? ¿Alguna duda? Por el momento no, profesor. Por el momento no. Ok. ¿Cómo le harías para resolver este problema, por ejemplo? ¿Qué se te ocurre que se tendría que hacer?
En primero yo creo que lo primero es a través de la ecuación de la longitud equivalente total, que es lo que lo que nos dijo el profesor, es a través de eso empezar como que a, a utilizar esa fórmula, porque como usted nos dijo, tenemos una bomba que está pues, literal bombeando el fluido Ujú. hacia arriba. Entonces, a partir de esa ecuación de longitud equivalente total, podemos empezar a sumar como tal todos los accesorios, que por ejemplo es el primer codo que está aquí en 45 grados y el que está hasta arriba, que sería el segundo. Y a partir de ello podemos empezar a hacer a sacar como tal el primer valor para después obtener la fuerza total a partir de la segunda ecuación, que es 2F por la longitud U al cuadrado entre D. Ese podría ser un comienzo. Ok, primero, así como en otros problemas, ¿no? ¿Qué datos nos está dando aquí este problema? ¿Qué información necesitamos? ¿Qué variables necesitamos calcular? ¿Cuál es el modelo que nos interesaría o que nos serviría para resolver el problema? El modelo, pues, a final de cuentas sigue siendo el mismo balance de energía mecánica, ¿sale? Otra vez, si no tenemos un equipo de bombeo, entonces este término de W se vuelve 0. Aquí la pregunta es, ¿consideramos el equipo de bombeo o no lo consideramos? El diagrama nos dice que tenemos una bomba y el balance. Sí, porque es la que aplica fuerza, ¿no? Para bombear ese fluido. Ok. ¿Y qué fuerza es la que necesita generar esa bomba? Aquí yo les propongo otra cosa. ¿Por qué no hacemos primero un balance en la tubería? O sea, desde la salida de la bomba hasta el punto en el que tiene que salir el fluido. Y entonces en ese balance decimos no hay bomba, o sea, la bomba la dejamos fuera del sistema que vamos a analizar. Y entonces con eso nos quedamos con una variable que es el delta P, ¿sale? Ese delta P es la presión que tenemos aquí menos la presión que tenemos acá. Al revés, más bien la presión que tenemos aquí menos la presión que tenemos aquí a la salida. Ajá. Y esa diferencia de presiones, ese delta P, es la presión manométrica que tenemos que generar aquí justo a la salida de la bomba. Y luego hacemos un segundo balance, pero ahora solamente en la bomba. Esa bomba tiene que generar el delta P que calculamos del primer balance. Ajá. Pero ahora haciendo ese balance en la bomba, nosotros en una de las diapositivas, de las primeras diapositivas aquí, teníamos que haciendo el balance en la pura bomba nada más, entonces tenemos que el trabajo es igual a ese delta P entre ρ, ¿no? Entonces del primer balance ya calculamos este delta P. Ahora en el segundo balance, que es solamente con la bomba, calculamos el trabajo que debe realizar. Y ese trabajo que debe realizar es esa potencia que debe consumir, es la energía que se va a gastar por cada segundo o por cada minuto en función del flujo que debemos satisfacer. ¿Sale? Entonces, aplicamos primero un balance solamente en la tubería, calculamos el delta P y luego ese delta P entre ρ va a ser el trabajo que va a tener que realizar la bomba. Y con eso nosotros podemos calcular los watts o los caballos de fuerza de la bomba que vamos a necesitar para este sistema. ¿Sale?
Ya que sabemos eso, ahora sí, la longitud equivalente va a ser la sumatoria de este tramo recto más 15 veces el diámetro, más este tramo recto, más 15 veces el diámetro, más este tramo recto. Y esa va a ser la longitud que vamos a meter aquí abajo. Ajá. El diámetro, bueno, pues va a ser el diámetro que nos dé el problema, que son 3 pulgadas. El flujo que vamos a tener que satisfacer es de 18 galones por minuto, con un fluido que es agua, que tiene una densidad, una viscosidad, perdón, de un 1.002 centipoases y una densidad de 0.9982 gramos por mililitro. ¿Sale? Vamos a dejarle aquí, analicen el problema, piensen cómo lo podrían resolver y con eso, pues prácticamente con eso arrancamos. ¿Sale? Vamos a llevarnos ahorita de tarea a analizar estas diapositivas desde la 20 hasta la 27, que es una discusión primero de qué significa el número de Reynolds, qué significa el factor de fricción, cómo lo determinamos, cómo podemos calcular ese factor de fricción, qué pasa si la tubería tiene accesorios, cómo consideramos esos accesorios y la longitud equivalente que generaría cada uno de esos accesorios, qué pasaría si tenemos un fluido que es un líquido o que es un gas, qué pasa si en lugar de tener un tubo circular tenemos algún otro tubo, alguna otra configuración que pueda ser cuadrada o algo por el estilo. Y entonces todas esas variables, qué implicaciones podrían tener para poder otra vez resolver un problema de flujo de fluidos a través de tuberías. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? No, No, profesor. Bueno, pues nos vemos entonces regresando de vacaciones. Pásenla bonito, tengan bonitas fiestas y descansen para que regresemos con toda la energía. profesor, ¿Qué onda? sí nos va a aplicar nuestro examen. Sí, ahorita nos quedamos aquí. Muchas gracias. Vale.